Alemán, nuestro querido amigo, que debe andar por Madrid. ¿Estás en Madrid, Jorge? El gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy en Madrid, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos, como siempre, a esta hora allí. No, gracias a ustedes. Bueno, Sí. ¿qué pensamiento te ha provocado esta situación en Brasil? Bueno, ahí parece ser un cambio civilizatorio, un cambio mundial, ¿no? Que me parece que está expresado en primer lugar por Trump, que ha sido pésimamente caracterizado por algunos como populista, pero que es neofascismo neoliberal, donde se han cruzado muchos límites con respecto a esta especie de actuación antipolítica dentro de la política, y en donde el factor del odio se vuelve un elemento clave. Ahora, claro, en Brasil es mucho más sorprendente porque, bueno, Trump tenía a los mexicanos, los neoliberalismos neofascistas europeos tienen a los inmigrantes, es decir, son todos procesos que necesitan un chivo expiatorio, un elemento al que acusar para hacer retornar todos estos sentimientos, ¿no? Como la globalización no tiene rostro, como las operaciones financieras no tienen cara, estos movimientos se encargan de darte de nuevo una carga identitaria, de construirte de nuevo una identidad basada en la xenofobia, el racismo. En el caso de Brasil ya es más sorprendente porque ahí se estaría dando un paso mucho más triste y mucho más doloroso, porque ese odio estaría dirigido hacia los propios sectores populares. Sería una gran parte de la población que odia a otra. Y esto es francamente una novedad. Es decir, que haya ultraderecha en esta misma perspectiva en Europa no es ninguna novedad. La generó, la fundó, la inventó Europa. Que se haya producido por fin en Estados Unidos tampoco, dado lo que se venía preparando con Bush. Pero claro, aquí hubo una secuencia destituyente que comenzó con Dilma, luego con el encarcelamiento del presidente Lula, y ahora este escenario es terrible. Claro. Y que confirma que hay un nuevo tipo de neofascismo que necesita el golpe de Estado. Es decir, el repertorio de frases que se le pueden escuchar a Bolsonaro solo eran posibles de ser escuchadas por los dictadores de los años 70. Y el tipo las ha dicho en campaña. Claro. Jorge Alemán, ¿cómo le va? Buenas tardes, le habla Judith. ¿Qué tal? Muchas ¿Qué tal, gracias. querida Judith? Sabemos No, que es gracias a muy usted. tarde por allá, pero gracias por estar en comunicación. Me quedaba pensando en esto, ¿no? En la enorme preocupación, dolor expresada y expresado por tanta gente en América Latina que tiene en el horizonte a la patria grande y que ve cómo este triunfo de Bolsonaro con este enorme porcentaje reimpone un riesgo que usted recién decía en Europa no es ninguna novedad y es el crecimiento y el avance del fascismo, ¿no? Sí, es un fascismo sociológico, ¿no? Es muy doloroso porque, a ver, no son las formaciones fascistas históricas que eran el resultado de procesos revolucionarios interrumpidos. Estos son fascismos sociológicos, es el deseo de que no haya más política y políticos que encarnan ese deseo. Luego, claro, abren una gran pregunta sobre nuestras experiencias nacionales y populares, ¿no? ¿Cómo son las huellas que dejamos? ¿Qué consistencias tienen? Para que pueda, no, por ejemplo, después de Lula haya aparecido este personaje y que este personaje pueda hablar despectivamente de los negros, de los homosexuales, burlarse de las violaciones, y esto no comprometa en absoluto, como pasó con Trump a la vez, ¿no? Su éxito electoral. Entonces sí, es muy doloroso, es muy llamativo, y en el caso ya de Brasil, que tiene una composición sociológica especial por su mestizaje,
abre muchos interrogantes de cómo puede haber funcionado la lógica de la extrema derecha ahí adentro, ¿no? Es decir, que los húngaros crean de nuevo la pureza étnica, pero ¿cómo es que en Brasil sucede esto? Esto verdaderamente, bueno, a mí me produce un gran estupor, debo confesar que es por el afecto que tengo con ustedes, que me gusta hablar con ustedes, pero no tengo respuestas muy... estoy bajo un efecto de sorpresa y de gran dolor, por supuesto. Claro. Ahora, Jorge, también vale pensar, porque vos mencionabas a Trump como un mojón indudable en toda esta secuencia. Trump vino después de Obama. Macri viene después de 12 años de kirchnerismo en la Argentina. Allí Bolsonaro va a venir después de el gobierno de Lula y de Dilma. Eso también quizá haga revisar y mirar hacia el interior de los sectores progresistas y populares sobre los errores que se pueden haber cometido y que de alguna manera estén prohijando este tipo de respuestas. No sé si son errores. Ahora que has dicho eso, hoy tuve durante todo el día en mi cabeza la frase de Walter Benjamin, ¿no? Que todo proceso revolucionario, cuando era interrumpido, aparecía el fascismo. Tomando un poco de distancia con respecto a esa frase, podríamos decir, bueno, todos estos procesos populares que hemos tenido, todas estas experiencias nacionales y populares, finalmente, como se dan dentro de un marco democrático y no pueden verdaderamente constituir estados, vamos a decir, como los que fueron los estados llamados revolucionarios, ¿no? Tienen como respuesta o van generando en su interior una reacción, ¿no? Y a partir de ahora va a haber que contemplar en el análisis esto, ¿no? Uh-huh. Yo el término autocrítica, es decir, ahí tengo siempre un poco de desconfianza, porque me parece un poco religioso eso de, bueno, ahora vamos a echarnos la culpa. Entiendo que, por ejemplo, mis propios amigos brasileños hablan del problema de la corrupción y de lo que implicó esto en el PT, y bueno, y tenemos muchos de los experimentos nuestros, nacionales y populares que hemos apoyado, merecen ser revisados bajo ese ángulo, ¿no? Uh-huh. Pero no tengo tan claro que sea la corrupción del PT lo que trajo a este tipo. O no tengo tan claro que hayan sido los errores es decir, creo que el término democracia está puesto cada vez más en suspenso, que se lo creen más los movimientos nacionales y populares que las nuevas derechas, y que estas nuevas derechas están dispuestas a jugar muy fuerte, y que han encontrado dentro del neoliberalismo un nuevo campo de acción en donde son capaces de decir todo, de todo, y además porque saben ahora, en esto tiene mucho que ver el auge de las religiones, que se llame posverdad o como se quiera llamar, la gente está dispuesta a creer cualquier cosa. Uh-huh. Ese elemento que está introduciendo Jorge, el tema de las religiones, el tema de las iglesias evangélicas que lo elevan y lo entronizan a Bolsonaro, combinado con la complicidad mediática y con la complicidad judicial, también muestran los efectos que puede tener al tiempo de desarrollar un discurso que evidentemente en las capas más altas y en las capas más bajas de la estructura social brasileña pegó fuertemente, viendo el componente de los votos, ¿no? Y sí, mirá lo que acabas de enunciar, ¿no? La estructura evangelista o evangélica, los medios de comunicación, los medios corporativos judiciales. Uh-huh. ¿Qué tenemos nosotros? Es decir, frente a ese dispositivo, ¿no? El evangelismo, que además tiene una lógica muy parecida a la neoliberal, de tratar, con todo mi respeto para los evangelistas que nos están escuchando, pero hay algunos de los procedimientos que funcionan como una matriz en todo el mundo, ¿no?
tratar caso por caso, mostrar cómo se salió del fracaso y gracias a un emprendimiento de la fe se accedió al éxito. Hay veces que ciertos pasajes, por ejemplo, del discurso de Macri son perfectamente comparables, de hecho hay vídeos que han hecho esta práctica con pasajes evangélicos. En cualquier caso, esto que has enumerado forma parte del dispositivo neoliberal, ¿no? Es decir, esa construcción de sentido que viene por el lado del evangelio, más la cuestión judicial, más la cuestión mediática, más un montón de sicarios mediáticos, para usar la expresión más fuerte, que son capaces de ir directamente con la orden expresa de destruirlo todo, ¿no? Bueno, claro, ¿qué tiene uno del otro lado? Argumentos, relatos, legados, herencias simbólicas. Se nos está complicando un poco el asunto, ¿no? Claro. Jorge, de todas maneras también siempre es interesante, me parece, tratar de ver qué ha hecho uno y qué es lo que puede hacer uno, porque creo que hay un paso que la derecha ha dado en este sentido y con estas nuevas expresiones que tiene, donde indudablemente está marcando un nuevo tiempo político en el mundo, no solamente en América Latina. ¿Será un momento también de quiebre para lo que debiera ser un contrapoder, los sectores progresistas, de estructurar otra propuesta o de otra forma, o bastará con lo que ya se venía haciendo y diciendo? No, sin duda, entiendo tu insistencia, Sergio, en este tipo de lógica. Estoy de acuerdo con vos. Si no, hay que pensar todo de nuevo. Hay que pensar de nuevo el problema de la corrupción, hay que pensar de nuevo cómo se estructura la experiencia política, cómo se organiza. Pero fíjate, aquí mismo en España, Sánchez, corrupción cero, no hay nada, porque recién acaba de entrar, lleva días. Y ya hay un giro a la ultraderecha del Partido Popular. Todas las organizaciones de lo que se suponía que era el centro derecha se han vuelto de ultraderecha. Y ya parece esto la República. Y Sánchez no hizo nada. Quiere decir que hay en el mundo, vamos a decir, un dispositivo nuevo de la ultraderecha que juega fuerte. No te das una idea de cómo están jugando los medios acá con el asunto de que como Sánchez tiene al lado a Podemos y no quieren ir a matar a los independentistas, están jugando con todo. Y de hecho, ayer mismo hubo un encuentro en Madrid de toda la ultraderecha española y que fue muy bien vista por el Partido Popular y Ciudadanos, donde hablaron de la salvación de Europa gracias a que echaron a los moros, donde hablaron por supuesto de la delincuencia extranjera. Es decir que uno podría decir, bueno, está bien, están nuestros errores históricos, nuestros problemas organizativos, los problemas de liderazgo, de conducción, los problemas estructurales de la corrupción que no se pudieron resolver con los movimientos nacionales y populares. Todo eso está. El modelo extractivista, el no haber generado un nuevo tipo de institucionalidad, el no haber modificado finalmente la estructura económica del país. Por otro lado, todo esto se puede decir, pero estamos siempre en la idea de cómo hacer todas estas transformaciones sin una lógica sacrificial, sin matar a la gente. Porque claro, los procesos revolucionarios, ahí está Cuba, pero Cuba tuvo pena de muerte, Cuba tuvo, vamos a decir, durante bastantes años un acento autoritario. Lo que trataron de hacer los nuevos movimientos nacionales y populares fue llevar adelante una transformación dentro del marco democrático. Eso se lo tenemos que reconocer. Y claro, ahí hay problemas porque el marco democrático pertenece cada vez más a las corporaciones. Empieza a haber una incompatibilidad entre la democracia y la vida del capitalismo. El capitalismo está rompiendo su pacto con la democracia. Ese pacto con la democracia lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el estado de bienestar, el parlamento, la democracia, pero da la impresión de que, esto lo digo sin
sin dejar de lado la cuestión que planteas, ¿no? De que de ese lado nuestro es necesario reinventarnos, ¿no? Pero también tenemos que ver que hay un marco mundial donde la derecha está, vamos a decir, inaugurando nuevas reglas de juego, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y además, me parece que también, a ver, el 28 de octubre es la segunda vuelta. Imaginamos que ya desde hoy uno y otro candidato están diseñando las estrategias para llegar a ese día. El aprendizaje que nosotros en Argentina, en el resto de América Latina tenemos que tener de estas elecciones, pasarían por pensar efectivamente cómo constituir un frente que sea lo suficientemente amplio como para abarcar a las mayorías, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la producción de sentidos y del reconocimiento de cuáles son las cosas que están en el mundo de la cultura popular, en las subculturas a las que por ahí ni siquiera se llega a conocer, cómo hacer para poder llegar a ellos con un mensaje que supere la distancia y que les sea realmente significativo, ¿no? Me parece que ese es un desafío. Sí, pero ahí también tenemos, porque, por ejemplo, el mundo de Bolsonaro es un mundo donde, vamos a decir, no hay ningún problema en despertar a todas las pulsiones del odio y de la agresión. El tipo no tuvo ningún problema en hablar de matar incluso. E incluso cuando lo detuvieron a Lula, que yo creo que Lula no se tendría que haber dejado de detener, uno de los generales dijo que si el PT volvía había un baño de sangre. Es decir que a Lula ya lo detiene algo que no es exactamente un Estado de Derecho. Es decir, Lula hubiera podido tener derecho incluso a exiliarse en una embajada, porque dejarse detener en un mundo donde hay un general que dice que va a haber un baño de sangre, ese no es el marco simbólico de un Estado de Derecho. Claro, los movimientos populares también movilizan las emociones, el amor al líder, las pasiones populares, pero las tratan siempre de sublimar, las tratan de llevar al plano simbólico, las tratan de construir dentro de una épica política, dentro de una liturgia, si se quiere, ¿no? En cambio, por eso hay mucha similitud en el fenómeno de Trump y en el fenómeno de Bolsonaro. Esto es una apelación a la pulsión desnuda, a que surja verdaderamente el odio, e incluso un nuevo tipo de odio, que es, bueno, tal vez me termine dañando a mí mismo, pero lo daño al otro también. Sí, estoy seguro que muchos de los sectores que apoyaron a Bolsonaro van a salir muy dañados de este jueguito. Claro, una manifestación suprema quizá también del egoísmo social, ¿no? Porque en términos parecidos uno puede relacionar con lo que pasa en la Argentina, donde dicen me va mal, pero bueno, no vuelven más, o en definitiva, claro. Aquellos ¿Cómo que... se llegó a eso? Claro. Es decir, hay que revisar las categorías. La gente antes estaba convencida, desde Adam Smith hasta Marx, de que el interés era lo que movía a los sujetos, ¿no? Parece que no. Porque si fuera el interés, es decir, en Argentina ha quedado destruido un gran sector que apoyó a este proyecto. Pero ese sector estaba imbuido de un odio extremo hacia la experiencia anterior. Así que la gente, por intereses en el sentido estrictamente económico, no es que se mueve. Parece que va a haber que reconocer dentro del ámbito mismo de la política que a la gente la mueven pasiones del ser, que tienen que ver con el odio, con incluso destruir al otro a costa de destruirme a mí mismo. Incluso certidumbres que están basadas a veces en cuestiones confesionales, lo religioso, que de hecho, por ejemplo, Haddad no tenía ese rasgo que tenía Lula con la Iglesia Católica, por ejemplo, que Brasil es un pueblo profundamente religioso. Evidentemente, todo eso entra en juego, ¿no? Sin duda. Todo eso está en juego, y además tenemos que admitir que no tenemos muchas categorías
para pensar todo lo que está entrando en juego, porque parece ser que la política ha quedado impregnada de elementos que ya no pertenecen a lo que entendíamos antes por política. Se intervienen fenómenos identitarios, religiosos, afectivos, pulsionales, en fin, todos los fenómenos que hacen a la subjetividad han ganado terreno dentro de la política. Vos escribiste a propósito, lo de Brasil es un desastre civilizatorio que da cuenta de un cambio de mundo. Hay que pensar seriamente en el neofascismo neoliberal. Espero que lo que dijeron que Trump era un populista para tener en cuenta, esto es Zizek y Moreno, entre otros pusiste, comienzan a entender qué mundo se está preparando. Bueno, fuiste duro ahí, ¿no? Sí, fui un poco duro, pero yo la verdad que no le... Yo creo que estará perdida seguramente la batalla cultural con la palabra populismo, pero regalarle esa palabra a Trump, es decir, Trump es un millonario con una banda de millonarios que está destruyendo la sanidad pública, que ya ha generado desempleo en un montón de lugares, que se le está yendo la cosa para todos los lados y pertenece a la banda que pertenece. Creer que era un nuevo Perón o que era un populista, ¿no? Y como es una confusión que veo en compañeros nuestros, digamos, lo que da que pensar es que hay una nueva alianza entre el neoliberalismo, es decir, entre el capitalismo de esta época y actores políticos que han entendido muy bien que el juego parlamentario y partidario a la gente cada vez le significa menos. Que cada vez está perdiendo más sentido para la gente eso, y que ellos actúan más bien en una lógica del reality, de la televisión, del evangelismo, de lo mediático, y jugando con esos elementos tienen una eficacia mayor que los argumentos políticos, que los argumentos que tradicionalmente se establecían como una pedagogía política, dar cuenta de la realidad, explicar lo que está sucediendo en el mundo, leer nuestra situación, etcétera, etcétera. ¿Qué temas se nos... Por ejemplo, hoy vi que Bolsonaro le dice a una periodista, ¿qué pasaría si su hijo se pone de novio con una negra? Mi hijo está lo suficientemente bien educado, contesta él, para que esto no ocurra. La educación que usted no tuvo, le dice él a la periodista. ¿Cómo dice esto y gana en Brasil? ¿Cómo se puede formular una cosa así, con esa impunidad, y que esto no afecte su performance, ¿no? Es decir... Y al mismo tiempo también nos enseña que existen, y lo mencionaba recién usted, ¿no? Existen elementos autoritarios instalados en la cultura que emergen en estos escenarios. Recién lo decía, ¿no? Es la pulsión desnuda. Sí, nosotros tratamos de mover... A diferencia de las izquierdas clásicas, creo que los movimientos nacionales y populares y el populismo de izquierda de Europa, inspirado en Gramsci, siempre quiso reconocer, ¿no?, las pasiones plebeyas, las corrientes afectivas, la participación de las distintas liturgias dentro de la política. Pero siempre se ha querido hacer esto de manera sublimada, construyendo incluso una cultura de ello, como se ven las movilizaciones populares, como se ven las movilizaciones sociales, como se ve en toda la cultura simbólica que se ha generado alrededor de eso. Mientras estos tipos destapan otra cosa, es un derecho a odiar, a destruir, a imputar, y algo que, si bien se difunde mucho por los medios, es muy fácil de tratar en el imaginario social, que es buscar culpables, ladrones, personas a las que se les puede imputar que se quedaron con algo que te pertenecía, y eso es muy fácil de montar, ¿eh? Ese escenario es muy fácil y tiene un enorme arraigo en el imaginario social, y si lo potencian los medios, claro, no digamos.
Muy bien. Jorge, te queremos agradecer por ayudarnos a pensar este tema. Un gran abrazo para vos. No, yo les agradezco porque ustedes me permiten, hoy llevo todo el día un poco dando vueltas y ustedes me permiten empezar como a ordenando un poco en un tema que recién ahora comenzamos a vislumbrar y creo que hasta dentro de un tiempo no vamos a saber muy bien si acierta cómo interpretarlo de una manera pertinente. Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. No, gracias. Y un abrazo a los dos. Muy bien. Allí Jorge Alemán, un lujo en nuestro...